Hola amigos, líder político y militar, demostró una habilidad innata para la guerra. Defendió y prometió a los campesinos la devolución de las tierras injustamente arrebatadas durante la prolongada dictadura porfirista. Prefería los helados a las bebidas alcohólicas y que está inmortalizado en una placa en una heladería de El Paso, Texas. Fue conocido por su estilo de vida sencillo y su disposición a compartir la riqueza que obtenía de sus conquistas militares. Fue perseguido por el mismísimo general John J. Pershing a través de una expedición punitiva del ejército de los Estados Unidos y que invadió a los Estados Unidos y atacó el pueblo de Columbus, Nuevo México. Hoy, déjame que te cuente quién fue Pancho Villa. Francisco Pancho Villa fue un militar mexicano que se destacó como uno de los principales jefes de la Revolución Mexicana, reconocido como un ícono popular de la región del norte, y durante la Revolución fue conocido como el Centauro del Norte. Niñez y adolescencia. Pancho Villa nació como José Doroteo Arango Arámbula el 5 de junio de 1878 en San Juan del Río, Durango, México. Provenía de una familia campesina muy pobre. Desde joven, Villa enfrentó una vida dura. Su padre, Agustín Arango, murió cuando él tenía apenas 15 años, dejándolo como el principal sostén de su familia. Comandante de la División del Norte, fue caudillo en el estado norteño de Chihuahua, el cual, dado su tamaño, riqueza mineral y también la proximidad a los Estados Unidos de América, le proporcionó cuantiosos recursos. Villa fue gobernador provisional de Chihuahua entre 1913 y 1914. Fue durante su adolescencia que José Doroteo Arango tuvo su primer encontronazo con la ley. El hecho aconteció en 1894. Uno de los hijos de Laureano López Negrete, propietario de la hacienda Sombreretillo, donde trabajaba, violó a su hermana mayor. En represalia, José Doroteo Arango tomó un revólver y disparó contra el terrateniente, fugándose a las montañas, donde pasó la mayor parte de su tiempo hasta 1910, sobreviviendo primero solo para luego ser rescatado por una pandilla de bandidos encabezada por un hombre llamado Francisco Villa, quien lo recogió y lo alimentó. Al no tener a dónde ir, José Doroteo Arango empezó a operar con esta pandilla, asaltando pueblos y delinquiendo en otras áreas. Por su lealtad, se ganó la confianza del jefe de la banda. En una ocasión, Francisco Villa, jefe de la banda, sufrió una herida de bala, por lo que, agonizando, nombró a José Doroteo Arango como jefe de la pandilla de bandidos.
Fue entonces cuando cambió su nombre a Francisco Villa a petición de la banda que ahora él encabezaría. Inicio en la Revolución. En 1910, Villa se unió al movimiento maderista, por lo tanto a la Revolución Mexicana, para derrotar al dictador Porfirio Díaz. En ese entonces, Pancho Villa era nada más un cuatrero, un bandido social que robaba al rico para darlo a los pobres. Sin embargo, al conocer a Abraham González, representante político de Francisco Madero en Chihuahua, recibió de éste la educación básica que le hizo abrir los ojos al mundo político y cambiar su visión sobre su propia vida. La crucial toma de Ciudad Juárez en 1911, que fue un punto de inflexión en la revolución y ayudó a que Madero asumiera la presidencia. Se destacó como líder de una guerrilla en el estado de Chihuahua, ganándose el apodo de El Centauro del Norte. Victoriano Huerta, receloso de su brillantez y molesto por su independencia, con el pretexto del supuesto robo de una yegua, lo procesó por insubordinación y ordenó su fusilamiento. Madero le salvó la vida mediante la intervención de su hermano Raúl y del coronel Guillermo Rubio Navarrete. Fue enviado a la Ciudad de México y encarcelado primero en la penitenciaría de Lecumberri y después en Santiago Tlatelolco. Fuga de prisión. En prisión conoció a Bernardo Reyes y a Gildardo Magaña Cerda, quien le instruyó y ayudó en el desarrollo de su educación y le puso al tanto de los propósitos e ideales del agrarismo. En 1912, Pancho Villa logró fugarse de prisión. Tomó rumbo hacia Guadalajara y Manzanillo y logró llegar a El Paso, Texas. Ante los asesinatos de Francisco Madero, Gustavo Adolfo Madero y Abraham González en febrero y marzo de 1913, decidió retomar las armas contra el gobierno de Victoriano Huerta ante los llamados de los líderes militares del norte, encabezados por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, que llamaban a levantarse contra el usurpador. Los años de guerra. Después del asesinato de Madero en 1913, Villa continuó luchando, esta vez contra el régimen de Victoriano Huerta. Formó la famosa División del Norte del Ejército Constitucionalista. El 22 de febrero de 1914, antes de la batalla de Torreón, Pancho Villa realizó un homenaje a los primeros mártires de la Revolución. Ese mismo año, 1914, sus tropas lograron la victoria en la batalla de Zacatecas, uno de los enfrentamientos más sangrientos de la Revolución, lo que llevó a la caída de Huerta. Pancho Villa colaboró y se enfrentó con otros líderes revolucionarios como Emiliano Zapata y Venustiano Carranza. Las alianzas y traiciones fueron una constante en su vida militar. Pancho Villa como gobernador. Por muy poco tiempo fue nombrado gobernador provisional de Chihuahua. Siendo gobernador, Pancho Villa mandó imprimir diversos billetes como los dos caritas y las sábanas. Embargó tiendas y sustituyó a los comerciantes venales por administradores honorables. Llenó el mercado de reses de las haciendas en las que intervenía.
abarató los precios del maíz, frijol y carne. Asumió funciones federales en materia de telégrafos y ferrocarriles. Expulsó del Estado a muchos españoles acusados de que habían ayudado a Victoriano Huerta. Reabrió el Instituto Científico y Literario, decretó el establecimiento del Banco del Estado y fundó más de 50 escuelas. En sus ratos libres, él mismo asistía a clases y aprendía a leer y escribir. Además de no beber, Pancho Villa era enemigo declarado de las bebidas embriagantes y mandó a cerrar 50 establecimientos que vendían bebidas alcohólicas y en su lugar mandó a construir el mismo número de escuelas, pues tenía alta estima por la educación. Las medidas que Pancho Villa tomó como gobernador tuvieron un gran impacto en el estado de Chihuahua, ya que beneficiaron a los pobres y a los desempleados. Incursión en Columbus y la expedición punitiva. Pancho Villa se replegó a Chihuahua, desde donde fraguó un golpe militar que le serviría para atacar a Estados Unidos, después de que este país optara por dar su apoyo al régimen de Venustiano Carranza y en especial contra Woodrow Wilson por el uso que hizo Álvaro Obregón de faros gigantes alimentados con energía eléctrica estadounidense. En enero de 1916, un grupo de miembros del ejército de Pancho Villa emboscaron un tren del Mexico Northwestern Railway, compañía del ferrocarril noroeste de México, cerca de Santa Isabel, Chihuahua, y masacró a 18 empleados estadounidenses de la compañía minera Azarco. Antes del amanecer del 9 de marzo de 1916, un grupo de aproximadamente 1.500 hombres, el reporte oficial del ejército estadounidense mencionó entre 500 y 700 participantes del ejército de Pancho Villa, al mando del general Ramón Banda Quesada, atacó el pueblo de Columbus, Nuevo México, como represalia al reconocimiento oficial del régimen de Venustiano Carranza por parte de Estados Unidos. La invasión de Pancho Villa a Nuevo México fue la segunda invasión que tuvieron los Estados Unidos en su territorio desde la Guerra Anglo-Estadounidense de 1812. El presidente estadounidense Woodrow Wilson enviaría el 14 de marzo de 1916 la expedición punitiva del ejército de Estados Unidos, dirigida por el general John J. Pershing, alias Black Jack, el mismo que comandaría las fuerzas estadounidenses en la Primera Guerra Mundial, a intentar la captura de Pancho Villa. La búsqueda de Pancho Villa llevaría a las tropas estadounidenses finalmente unos 600 kilómetros dentro de territorio mexicano, llegando hasta la ciudad de Parral, donde después de un conflicto encabezado por la maestra Elisa Grinsen y donde participaron los niños del pueblo, el ejército estadounidense habría de retroceder a sus campamentos ubicados al norte de México. Durante 11 meses, los 10,000 soldados del general Pershing recorrieron los desiertos del inmenso estado de Chihuahua. El general Pershing persiguió a las fuerzas mexicanas que habían atacado a Columbus, pero Pancho Villa dispersó a sus soldados y desapareció en el extenso territorio mexicano, burlando a sus perseguidores al mismo tiempo que se recuperaba de una herida sufrida en una batalla anterior. A pesar de los esfuerzos estadounidenses,
Pancho Villa logró evadir la captura, convirtiéndose en una leyenda tanto en México como en Estados Unidos. Villa y los medios de comunicación. Pancho Villa acostumbraba a hacerse acompañar de periodistas y de intelectuales como el escritor estadounidense John Reed y el propio Martín Luis Guzmán, autor de La sombra del caudillo. Dio entrevistas constantemente, hizo un contrato con Hollywood para filmar sus batallas e incluso sus tropas recibieron uniformes nuevos para rodar algunas escenas con una mejor imagen. Retiro y muerte. Tras años de lucha, Pancho Villa llegó a un acuerdo con el gobierno de Adolfo de la Huerta en 1920, aceptando retirarse a una vida tranquila en la hacienda de Canutillo, Durango, donde se dedicó a la agricultura y a intentar reconstruir su vida. El general Álvaro Obregón llegó a la presidencia de México y abiertamente promovió algunos planes para asesinar a Pancho Villa. El retiro de Pancho Villa no duró mucho. Pancho Villa fue emboscado y asesinado la tarde del 20 de julio de 1923, cuando se dirigía a una fiesta familiar en Parral, Chihuahua. Pancho Villa salió ese día 20 de julio de 1923 a las 8 de la mañana de la hacienda del Canutillo a una fiesta familiar. Le dijo a su chofer que él iba a conducir tomando el asiento del conductor y subiendo el automóvil Dodge, la guardia que lo protegía y acompañaba. Avanzando por la calle Benito Juárez, una calle recta de una extensión de entre 400 y 500 metros, llegando hasta la curva con la calle Gavino Barreda, en donde Pancho Villa, que iba manejando, bajó la velocidad del auto debido a la curva y a un gran charco de agua y lodo, momento que fue aprovechado por los asesinos armados con rifles M40, M50, además de pistolas calibre 44 y 45, así como calibre 50, saliendo de la casa que se encontraba enfrente de la curva, acribillando a los pasajeros del automóvil. El general Pancho Villa recibió 16 disparos. Su cadáver fue decapitado en 1926. En esta profanación y ultraje intervinieron ayudantes locales y el estadounidense Emil Louis Holdall, pagado por el rey de la prensa estadounidense William Randolph Hearst, quien desembolsó $5,000 por la cabeza de Villa, trocada en dantesco trofeo. A finales de 1976, por decreto del presidente Luis Echeverría, sus restos fueron trasladados al Monumento de la Revolución. Amaba los helados. Además de las malteadas de fresa, Pancho Villa también amaba los helados y los consumía cada que tenía oportunidad de hacerlo, eso sí, siempre acompañados con un refresco de fresa que al parecer era su sabor favorito. A Pancho Villa no le gustaban las bebidas alcohólicas, pues consideraba que éstas eran culpables de muchos de los males de la sociedad, además de que creía que su sabor era asqueroso y que inclusive se asemejaba a beber orina. Frases y datos curiosos. Pancho Villa era conocido por su carisma y sus frases célebres. Una de sus más famosas es: prefiero morir de pie que vivir siempre arrodillado.
Otra frase popular atribuida a él es: mis soldados son mis hermanos, y si uno cae, todos caeremos juntos. Durante su tiempo como líder revolucionario, estableció un sistema de ferrocarriles en el norte de México, lo que no solo facilitó sus operaciones militares, sino que también ayudó a la distribución de recursos entre las comunidades. Legado. El legado de Pancho Villa es complejo y multifacético. Un hombre de contrastes, un bandido y un héroe, un general y un campesino. Recordado como un héroe popular que luchó por los derechos de los pobres y los campesinos. Su figura ha sido inmortalizada en canciones, libros, películas y monumentos. Pancho Villa es una encarnación de la resistencia y la lucha contra la opresión. Su historia es un recordatorio de la complejidad de la Revolución Mexicana y de las personas que lucharon para cambiar México. Y hasta aquí la historia de hoy. Nos gustaría conocer qué opinan. Si quieren conocer más historias, coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.